Para dar respuesta a algunas de las preguntas que nos hicimos en la introducción, vamos a hablar de análisis combinatorio o simplemente combinatoria. Vamos a comenzar diciendo que el análisis combinatorio es el arte de contar sin enumerar. Dicho de otro modo, diremos que el análisis combinatorio es una subdisciplina dentro de la matemática que nos permite establecer la cantidad de formas en las que se podría realizar algún tipo de acción u ordenamiento sin la necesidad de enumerar cada una de esas formas o casos distintos. Ya veremos algunos ejemplos más adelante. Escribamos esto que dijimos recién. Por ejemplo, si se nos pregunta cuáles son todos los ordenamientos posibles que podrían darse con las letras A, B y C, no tendríamos problema en enumerar todos estos casos y contestar lo siguiente. He aquí todas las posibilidades. Son 6 y no hubo problema en enumerarlos. Ahora bien, si se nos pregunta lo mismo, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, las 7 primeras letras del abecedario, la respuesta ya es más sofisticada. Sin necesidad aquí de enumerar a todas las posibilidades, les puedo decir que el resultado de todos esos posibles ordenamientos es 5040. Y no he hecho ninguna cuenta. El principio que rige detrás de saber la respuesta a esta y saber esta respuesta es el mismo y ahora vamos a dar dichas herramientas. A fines de adelantar un poco lo que sigue en este video, diremos que estos 6 casos pudieron haber sido obtenidos como el factorial de 3. Vamos a pensar en los factoriales, en principio lo vamos a presentar así mediante este ejemplo, como el producto de dicho número por los naturales que lo anteceden. Bien, este 5040 que está aquí no es otra cosa que factorial de 7, que es la cantidad de letras que intervienen en esta cuenta. Acá había 3, por eso es factorial de 3, acá hay 7, por eso es factorial de 7, y este 7 que vemos aquí no es otra cosa que el producto de 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Continuando con la introducción, vamos a necesitar enunciar dos principios. Uno vamos a llamarlo principio multiplicativo y el otro principio aditivo de la combinatoria. Estos principios establecen lo siguiente: si una determinada acción A o suceso A puede hacerse de m formas distintas, y si otra acción B o suceso B puede hacerse de n formas distintas, entonces, si estas dos acciones o sucesos pueden aparecer simultáneamente, la acción conjunta de estos dos puede hacerse de m por n formas distintas. Ahora bien, si estos sucesos o acciones A y B no pueden aparecer simultáneamente, ¿sí?, entonces deberíamos decir A o B. En dicho caso, la aparición de A o B solamente podrá hacerse por la suma de estas dos cantidades, es decir, A o B a este primer principio se lo conoce como principio multiplicativo y a este segundo principio como principio aditivo. Veamos a continuación dos ejemplos de estos principios para luego poder dar la definición de función factorial y la introducción del símbolo sumatoria. Pensemos en este ejemplo. Supónganse que se nos preguntan cuántos conjuntos de remera y pantalón podríamos formar, ¿sí?,
contando con estas 2 remeras y estos 3 pantalones. Para esta remera contamos con estas 3 opciones y para esta otra remera también contamos con estas 3. Si las enumeramos, obtenemos 6. Esto también puede ser obtenido del siguiente modo, ¿no? Esta acción o suceso puede realizarse de 2 formas distintas y esta otra acción, la acción de seleccionar un pantalón, puede realizarse de 3 formas distintas. En total, la combinación de remera y pantalón puede darse de 6 formas distintas. 2 por 3, 6. Cambiemos ahora la pregunta y pensemos lo siguiente. Supónganse que del conjunto que tenemos en pantalla se nos permite elegir como regalo de cumpleaños una prenda. Tenemos 2 posibilidades para lo que sería la acción de elegir una remera y 3 posibilidades para lo que sería la acción de elegir un pantalón, pero solamente se nos permite elegir una en total. Entonces el total de posibilidades da 5, que es 2 más 3. Pasemos ahora sí a 2 herramientas matemáticas que nos permitirán seguir trabajando con análisis combinatorio. Una de ellas es el símbolo de sumatoria, ¿sí? Una expresión que nos va a permitir abreviar sumas, y el otro es la función factorial. Presentamos ahora el símbolo de sumatoria, al cual denotaremos mediante la letra sigma mayúscula, ¿sí?, del alfabeto griego, el cual nos permitirá hacer abreviaciones a sumas de términos que cumplan con una misma ley de asignación. Definimos la sumatoria con i variando de 1 a n de los términos de la forma a sub i como donde i pertenece, en este caso, al conjunto de los números enteros. Para este caso en particular, podríamos decir a los naturales, pero en general vamos a pensar ahí en los enteros. Consideremos como un primer ejemplo la sumatoria con i variando de 1 a 5 de la siguiente expresión. Esto es, cuando i valga 1, nuestro primer término será 1 sobre 5, un quinto. Cuando i valga 2, este término será 1 sobre 2 más 4, un sexto. Cuando i asuma el último valor que tiene permitido en esta expresión, en este caso el 5, será 1 sobre 5 más 4, un noveno. Notemos que teníamos 1, 2, 3, 4, 5 y existen aquí 5 términos. 1, 2, 3, 4, 5. A modo de ejercicio, hagamos una pequeña variante a esta misma situación. Anotemos, por ejemplo, en este caso, a modo de ejemplificar cómo se trabaja con el símbolo de sumatoria, hemos cambiado el nombre al subíndice, ahora lo hemos llamado K, y por ejemplo, no hemos hecho que varíe de 1 a 5, sino de 0 a 4. Veremos que al reemplazar los valores de K, obtenemos exactamente los mismos 5 términos. Cuando K valga 0, el primer término será un quinto. Cuando K valga 1, el término que le sigue será un sexto. Luego, para el último será 1 sobre K valiendo 4, 1 sobre 4 más 5, un noveno. Esto lo hemos hecho a fines de mostrar que los mismos términos, ¿sí?, siempre y cuando conozcamos la ley que está detrás de ellos, podrían ser representados de infinitas formas equivalentes. En estos dos primeros ejemplos hemos dado una fórmula y hemos desarrollado cuáles son los términos que la componen. La situación que es un poco más compleja es la situación inversa, es decir, seguir cierto patrón e identificar cuál es la forma que está detrás de ellos. Los números que aparecen ahora en pantalla
ya no responden tan intuitivamente como en los ejemplos anteriores. Lo que se me ocurrió pensar es lo siguiente. 2 más 1 me da 3, 8 más 1 me da 9, 26 más 1 27, 80 más 1 81 y empecé a relacionar estas cantidades con las potencias de 3. Esto me permitió a mí pensar en lo siguiente. El 2 lo estoy pensando como 3 a la primera menos 1, ¿sí? Al 2 la estoy pensando como 3 a la segunda menos 1, etc. Es decir, voy a poner el símbolo de sumatoria primero. Voy a poner el subíndice desde el cual quiero comenzar. Yo voy a proponer el 1. Y dado que hay 4 términos, voy a poner 4 aquí. El 1, el 2, el 3 y el 4. Lo cuento así porque está incluido el 1 y hasta el 4, ¿sí? Eso me genera estos 4 términos. Entonces voy a anotar un paréntesis que va a denotar que todo esto es lo que está en la ley de asignación. Y voy a poner 3 a la k menos 1. Hagamos la verificación de lo que estamos haciendo. Cuando k valga 1, esto es 3 a la 1 menos 1, 2. Cuando k valga 2, esto es 3 al cuadrado, 9, menos 1, 8. Cuando k valga 3, nos queda 3 al cubo, 27, menos 1, 26. Cuando k valga 4, nos queda 3 a la cuarta, 81, menos 1, 80. Una expresión como la que tenemos ahora en pantalla es más compleja aún que las anteriores, dado que los signos se van alternando. En general, una recomendación cada vez que pase esto es tratar de relacionarlos con las potencias de menos 1, ¿sí? Veamos lo siguiente. Todos están en vínculo con el 5, ¿no? Podríamos pensar al 1 como 5 a la 0, al 5 como 5 a la 1, 5 al cuadrado y 5 al cubo. El problema es que se alternan estos dos y eso se arregla trabajando con el menos 1. Lo que vemos en pantalla es una de las infinitas formas en la que podría estar representada la suma de estos 4 términos. He decidido empezar por el 0 y dado que he empezado con el 0, he tenido que terminar con el 3 para que tengamos 0, 1, 2, 3, los 4 términos que componen el ejercicio. Cuando j valga 0, obtendremos 5 a la 0, 1, por menos 1 a la 0, que también da 1, generan el 1. Cuando j valga 1, obtendremos 5 a la 1 por menos 1 a la 1. Aquí obtendremos el menos 1, aquí el 5 y eso genera el menos 5. Cuando j valga 2, obtendremos 5 al cuadrado, 25 por menos 1 al cuadrado, que es 1, da como resultado 25 y con signo positivo. Y el último término será j valiendo 3, queda 5 al cubo, 125 por. Ahora tenemos la base negativa y el exponente impar, el resultado negativo y es menos 125. Pasemos a continuación a enunciar algunas de las propiedades de la sumatoria, ¿sí? Vamos a enunciar 3, que son las más importantes y las que vamos a ocupar en el transcurso del desarrollo teórico. La primera de estas propiedades establece que la sumatoria con i variando de 1 hasta n de la suma de los términos de la forma a sub i más b sub i puede también pensarse como la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i más la sumatoria con i variando de 1 a n de los b sub i. Veamos esto. En efecto, la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i más b sub i no es otra cosa que a sub 1 más b sub 1, ¿sí?, más a sub 2 más b sub 2 más puntos suspensivos a sub n más b sub n. He anotado estos términos con paréntesis simplemente para dar cuenta de lo que estaba anotado aquí, pero podemos prescindir de los mismos como lo haremos en este mismo momento. Ahora bien, dado que estos términos, ¿sí?, denotados con a sub i y b sub i no son otra cosa que números reales, vale la propiedad conmutativa, con lo cual podríamos reescribir
a todos los que sean de la forma a sub i al principio y todos los que sean de la forma b sub i a continuación. Y esto que vemos aquí no es otra cosa que la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i más la sumatoria con i variando de 1 a n de los b sub i. Esta segunda propiedad establece que si tenemos un factor constante k que multiplique a los términos de la forma a sub i, el mismo puede ser extraído como factor común de la sumatoria, obteniendo entonces que la sumatoria con i variando de 1 a n de k por a sub i es igual a k por la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i, siendo k un número real y también los a sub i para que valgan las propiedades que necesitamos en la demostración. He agregado además en la propiedad anterior esto que me faltó aclarar. Veamos la demostración. En efecto, partiendo ahora de la izquierda, anotamos la sumatoria con i variando de 1 a n de k por a sub i no es otra cosa que k por a sub 1 más k por a sub 2 más, vamos a poner puntos suspensivos, más k por a sub n. Dado que k es un factor común a todos los términos, el mismo puede ser reescrito de esta forma. K multiplicando a sub 1 más a sub 2 más puntos suspensivos más a sub n. Y esto que está aquí no es otra cosa que k por la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i, como queríamos demostrar. Esta última propiedad que enunciaremos establece que si tenemos la sumatoria con i variando desde 1 hasta n de los a sub i, podemos detenernos en cualquier momento, ¿sí? Hasta en el término m, por ejemplo, y luego continuar la suma desde el que le sigue m más 1 y terminar en n. Es decir, la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i bien podría pensarse como la sumatoria con i variando de 1 hasta m de los a sub i, más luego la sumatoria con i variando desde m más 1, el siguiente de este, hasta n de los a sub i, con la aclaración de que m debe ser menor estricto que n y los a sub i también están en R. Veamos la demostración. En efecto, partimos nuevamente de la izquierda, anotamos la sumatoria con i variando de 1 a n de los a sub i y desarrollamos la misma. Esto no es otra cosa que a sub 1 más a sub 2 más, vamos a poner puntos suspensivos y vamos a detenernos en el término mésimo. Aquí anotamos a sub m más el que le sigue, que será a sub m más 1. Entiéndase bien esto, que cuando estoy poniendo el más 1 se lo estoy sumando al subíndice y no aquí arriba, más 1 aquí arriba. Sí, este es un error bastante frecuente. Una vez aquí, lo que hacemos es a sub m más 2, recuerden que es sub m más 2, más punto suspensivo, hasta llegar al último, que era el enésimo término. Bien, estos primeros m términos pueden compactarse anotando la sumatoria con i variando desde 1 hasta m de los a sub i más, y ahora vamos a anotar la suma que va desde a sub m más 1 hasta a sub n. Ponemos el símbolo sigma y anotamos i variando desde m más 1 hasta n. Y eso concluye la demostración. Pasamos ahora a la definición de la función factorial. Si bien ya hemos dado una breve introducción de la misma mediante un ejemplo, vamos ahora a dar su notación simbólica. La definimos, ahora sí, como una función que tiene dominio en los naturales sub 0, es decir, los naturales incluido el 0, y tiene como imagen al conjunto de los números naturales. Y va a ser tal que asignará sus elementos de esta forma.
la imagen de un cierto número natural n será 1 si n es igual a 0, es decir, el primer elemento de n sub 0. También será 1 si n es igual a 1. Y si el n que tomamos es mayor estricto que 1, la fórmula será por recurrencia, es decir, va a recurrir a lo que ya sabemos de los términos anteriores. En caso de que n sea mayor estricto que 1, la imagen del elemento será n por la imagen del elemento anterior. Utilizaremos para las imágenes de los n el símbolo de exclamación, es decir, f de 0 será anotado usualmente 0 factorial y por definición esto es igual a 1. F de 1 será anotado como 1 factorial, vamos a leer factorial el signo de exclamación, y por definición esto también vale 1. Calculemos ahora sí la primera imagen que corresponde a esta tercera línea. En este caso, f de 2 lo anotaremos 2 factorial, y según nuestra definición, esto es hacer 2 multiplicado por la imagen del elemento anterior, es decir, por f de 1. Esto no es otra cosa que 2 por 1. Avancemos un poco más para entender cómo trabaja la función. F de 3 será anotado como 3 exclamación, o sea 3 factorial. Esto es por definición 3 multiplicado por la imagen del natural que le antecede, en este caso f de 2. Ahora recurrimos a lo que ya hemos calculado. Esto resulta ser entonces 3 por 2 por 1. Análogamente, anotamos ahora sí, un poco más rápido. Siguiendo el mismo razonamiento, la imagen del enésimo término será n factorial, y esto no es otra cosa que n multiplicada por la imagen del natural anterior, que se denota n menos 1. Y esto será entonces n multiplicado por n menos 1 por su antecesor, por su antecesor, por su antecesor, hasta llegar a 3 por 2 por 1. En resumidas cuentas, podemos decir entonces que el factorial de un número natural no es otra cosa que el producto de dicho número natural por todos los naturales que le anteceden. Será importante destacar aquí entonces una propiedad que utilizaremos mucho en lo que sigue, que es que, dado que este n factorial no es otra cosa que n por n menos 1 por n menos 2, etc., entonces podría pensarse como n multiplicado por el factorial de n menos 1, dado que este es el producto desde n menos 1 hasta el 1. Este razonamiento puede hacerse extensivo y obtener otras expresiones que serán equivalentes y nos serán de gran ayuda. Por ejemplo, es decir, cualquiera sea el número natural, siempre podemos descomponerlo en los primeros factores, ese número natural por su antecesor, y llegado a un punto, multiplicar por el factorial del anterior. Esto nos será de gran utilidad en los desarrollos teóricos que continúan. Bueno, ahora sí, damos por finalizado el video de hoy.